Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo, un vídeo rapidito y vamos a ver cómo voy a agregar en este vídeo. Vamos a agregar el humus de lombriz, un poco de humus de lombriz porque el criadero que tengo pues tampoco de la lombriz roja californiana, como hemos visto en otros vídeos, todavía no es muy grande. Estoy reproduciendo, lo estoy agrandando un poco más. De todas maneras pues son unos animales que requieren un cierto cuidado también, ¿no? Entonces... Pero bueno, por lo menos para tener un poco para añadirle de vez en cuando. Después otro día voy a explicar también la manera que ya lo hemos explicado de volver este elemento. Aquí lo estoy aplicando de manera sólida, pero lo podemos volver a manera líquida, que nos rinde más. Y eso nos interesa porque podemos sacarle más partido a este producto. Aquí estoy agregando un poco. Todavía me queda un poco más y estoy agregando un poco, como ha habido algunas lloviznas, pequeñas lluvias, entonces he querido agregar un poco para que se vaya disolviendo en el suelo. Digo, es un buen momento porque claro, si llueve muy fuerte pues también se va a disolver demasiado y va a llegar a capas más profundas y no va a ser tan aprovechado. Pero más que nada lo que quiero es ir incorporando más microorganismos al suelo, que es lo que nos interesa. ¿Por qué? Voy a explicar, porque en los análisis de tierra a mí siempre me salen unos niveles altos, unos niveles buenos de materia orgánica. Y esto también hay que decirlo, que en sitios más fríos o sitios más altos, donde los microorganismos, porque los microorganismos también en sitios muy fríos, ¿cómo decir? Hay más materia orgánica de las hojas, de los árboles, de todo esto, pero tarda más en descomponerse porque los microorganismos están más apagados hasta que lleguen a unas temperaturas un poquito más cálidas. Por eso, por ejemplo, un proceso de compostaje se hace más rápido en clima un poquito más templado que en zona fría. En zona fría los microorganismos le cuesta un poco más trabajar. Ahora mismo, como estamos en invierno, es un poco no es que Canarias no es una zona fría, pero el sitio donde yo los tengo sí es una zona un poco más fría de aquí de las islas y ahora estamos en la época de invierno y pues estamos un poco más bajas las temperaturas. Entonces es bueno hacer estas labores de intentar incorporar, por ejemplo, como estoy diciendo en mi caso, me viene bien la incorporación de microorganismos al suelo para intentar darle más vida a ese suelo, más microorganismos y ayudar a que la materia orgánica, que siempre me sale bien en los análisis, me sale alta, bastante alta, ayudar a descomponer esa materia orgánica. ¿Cómo ayudamos a descomponer esa materia orgánica? Pues haciendo incorporaciones de estos elementos, de compost, de humus de lombriz líquido, microorganismos. Ya sería un poco meternos en el tema de la agricultura ecológica, pero es que una cosa no quita de la otra. Y si queremos tener buenas plantas y buenas producciones, cuanto mejor hagamos las cosas, pues mucho mejor, mejor vamos a tener la producción. Bueno, como siempre, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono, hago consultas personalizadas para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo, me puede escribir por ahí vía WhatsApp. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales para que aprendas a identificar cuando a la planta le faltan los elementos, los nutrientes. Vemos ahí todos los elementos. Cualquier cosa me escribís por WhatsApp. Bueno, seguimos con el vídeo. Como aquí mucha gente dirá, pero no estás agregando casi nada. Después agregué un poco más. Esto nada más que fue para hacer el vídeo, pero imaginaros que más o menos unos 4 puñados yo tengo las manos más o menos grandes, unos 4 puños de esto le puse por planta. Más que nada no es tanto pensando en la nutrición, sino pensando más en el tema de los microorganismos. Y ya sabemos que el humus de lombriz, una cosa de lo mejor que tiene es que también tiene nutrientes, también tiene buenos nutrientes, pero de las cosas más beneficiosas que tiene es la cantidad de microorganismos que tiene el humus de lombriz. Es una cosa exagerada la cantidad de microorganismos que tiene el humus de lombriz. Entonces a mí me viene muy bien para intentar que esos microorganismos se desarrollen en esa materia orgánica de los cultivos
y me ayuden a ir descomponiendo toda esa materia orgánica. Podemos ver que, por ejemplo, el humus de lombriz, vamos a hablar un poco de los beneficios. Permite solubilizar, fijar, retiene mejor los nutrientes. También si utilizamos abonos químicos o abonos minerales, que no es que sean químicos, son minerales, los abonos convencionales, ayuda a que la planta viene a ser algo parecido como, por ejemplo, de los ácidos húmicos y fúlvicos, que también tiene un poco de ácidos húmicos y fúlvicos, el humus de lombriz, que ayuda a la estructura del suelo, ayuda a retener más el agua, ayuda a retener más los nutrientes. Estás agregando materia orgánica. El humus de lombriz, los nutrientes que tiene, incluso puede tener más nutrientes que los estiércoles. Yo pensaba que no, tengo que decirlo, pero el humus de lombriz, haciendo investigaciones recientes, tiene de nitrógeno un 2,31, de fósforo un 1,46 y de potasio un 2,37. Y me ha dicho que tiene más nutrientes que el estiércol de vaca, que el estiércol de caballo y que la mayoría de los estiércoles. Esto voy a seguir comprobándolo, pero tiene bastante buenos nutrientes. Y son nutrientes que son muy asimilables al incorporarlos así, este humus de lombriz. Son muy asimilables por la planta. Son nutrientes muy asimilables por la planta. Entonces estamos incorporando nutrientes, estamos incorporando estructura al suelo, estamos incorporando microorganismos. Es un material bastante bueno. Es un material bastante bueno. Yo recomiendo a quien pueda hacerlo en su casa. Solo con los restos de lo que te sobra de tu casa lo puedes ir haciendo. Y claro, te hacen falta un poco de cantidad, de tamaño para cosechar unos cuantos kilos, sacos de humus, ¿no? Si estamos pensando en agregarle a superficies grandes de terreno, pero para quien tenga pequeña cantidad de terreno, incluso para verduras y todo esto, recomiendo bastante el humus de lombriz. Es un bastante buen producto. Y acordemos, como dije antes, que ya lo veremos en próximos vídeos, ya he hecho algunos, de cómo hacer té de humus de lombriz, té de estiércol. Pues podemos hacer té de humus de lombriz y es un producto muy bueno y muy recomendado. Y estás agregando todos esos microorganismos que tu suelo necesita para descomponer esa materia orgánica que tanto le gusta a la planta de aguacate. Bueno, no me quiero enrollar más, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.